Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, espero que estén muy bien y de buenas. Bienvenidos a un programa más de Tribuna Pública. Y como siempre, tenemos el gusto de recibir a la frescura juvenil de Karina. Y ahora tenemos a alguien especial, también otro joven aquí a mi derecha, Mauricio. Tomás, un gusto estar aquí. Karina, un gusto coincidir nuevamente. Un gusto compartir este escenario, estas cámaras con todo el auditorio de Tribuna Pública. Pero me gustaría que, Mauricio, tú nos explicaras, nos dieras algo de tu acervo, dónde has andado, qué nos puedes comentar. Platícanos, por favor. No, hombre, nuevamente un agradecimiento por esta invitación. Bueno, yo soy internacionalista, estudié también una maestría en seguridad pública, estuve estudiando primero y después trabajando en Alemania, y creo que esa fue una parte muy importante, muy formativa, que me dio la oportunidad de tener una perspectiva un poco más global, que es lo que vamos a intentar hacer el día de hoy en esta mesa, hablar un poquito sobre política económica, sobre neoliberalismo, y yo creo que espero ser un buen complemento para ustedes en este programa. Muchas gracias, Mauricio, bienvenido. El día de hoy, vamos a tocar un tema que a lo mejor la gente común y corriente no lo ha oído, no le interesa, no sabe de qué se trata. Pero es un tema que ha recorrido el mundo. Nadie se ha salvado y nadie se salva, así sea pobre, clase media, clase alta, lo que sea. Pero nadie puede estar al margen de este sistema. Y tiene por nombre el neoliberalismo. Yo he preguntado con muchos amigos, amigas, conocidos, y en su gran mayoría me dicen, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Pero existe. Y hago la introducción nada más para explicar de qué se trata el tema, y ya después haré mi ponencia más al rato, pero quisiera ver a Karina qué opina de este tema y luego nos iríamos con Mauri. Pues yo creo que es un tema que se ha ido como evolucionando. Empezó siendo una cosa, un gran proyecto, una gran idea, y después ya comenzó como que afectando a varias personas, y como que yo creo que ahí fue donde se dieron cuenta de que como que no era una gran idea. Se fue convirtiendo en algo y ahorita seguimos pagando los estragos de una mala implementación que tenía buenas intenciones, no se planeó, no se ejecutó bien, y todavía está mucha gente siendo impactada con eso. Y Mauricio, creo que tú tienes mucha experiencia por los países árabes, algo así. No sé si quieras comentar algo al respecto o quieres irte ya directamente al tema del famoso neoliberalismo. No, bueno, ciertamente nuevamente agradezco este espacio, Karina. Yo ya vi que al menos en este programa tú vas a estar en la esquina de los rudos y yo en las técnicas. Pero ya estamos escogiendo bandos, ok. No, bueno, totalmente, de acuerdo contigo también. Yo creo que el neoliberalismo es un concepto que, si bien tuvo en sus inicios el liberalismo económico de Friedman, ha evolucionado con el paso del tiempo a un grado en el que no es únicamente un concepto así, sino que es una serie de interpretaciones, y en cada país, en cada región, lo podemos ver en distintos casos. En Latinoamérica no va a tener el mismo neoliberalismo que hay en Europa, y a su vez que en América del Norte. O sea, yo creo que en ese sentido, en cada país, en cada región, vamos a entender una connotación distinta del neoliberalismo. Yo creo que es algo importante destacar, así como kickoff. Como kickoff. Fíjate que yo creo que lo diseñaron para que fuera como cortado con la misma tijera en todo el mundo. Yo creo que así lo interpreto yo. Y si hubiera algún ejemplo que yo pudiera figurar cómo me imagino que es el neoliberalismo, yo diría que es un símil, por ejemplo, como la humedad. Así me imagino como la humedad que va extendiéndose lentamente y llegó a cubrir
todo el urbe, es decir, todo el globo terráqueo. Pero además, creo que, así como lo explico, como me lo imagino yo, el neoliberalismo, como la humedad va extendiéndose sin que se sienta a veces, pero hay hoyos que encuentra huecos y ahí se produce mayor concentración de humedad. Y creo que ahí es donde hace mayor daño. Eso es así como yo lo podría explicar, para que la gente, pues, que no tiene mucha idea o que no conoce, se pueda interesar incluso y se imagine qué es eso. Entonces, esos hoyos o esos hoyancos que hay, es como un país donde penetró y hizo el mayor daño. Y donde no había las condiciones porque estaba más llano o estaba más alto, esa humedad a lo mejor no penetró tanto, y a lo mejor en esos casos, digamos Europa, Norteamérica y a lo mejor a algunos otros países les fue bien. Pero en mi siguiente intervención voy a hablar específicamente de México. De Latinoamérica no quisiera yo exponer mucho, aunque sí creo que hizo un efecto grandísimo, porque creo que se puso en práctica por primera vez en América Latina, en Chile. Ahí fue donde inicia. Y por eso digo que, aunque la gente diga no me interesa, no sé, yo no me afecta en lo más mínimo, no me involucro en política. De todas maneras, está metida ahí y sí le afecta. Sí. No, totalmente de acuerdo contigo, Tomás. Lo que tú bien comentabas sobre Chile a inicios de los 70, yo creo que revolucionó el país en cierto aspecto, que posibilitó cierto desarrollo económico, pero no así fue reduciendo brechas de ingresos, por ejemplo. Creo que es algo que es como muy común y que podemos observar en múltiples países, en múltiples regiones. Por un lado, el neoliberalismo se le va a relacionar históricamente con libre mercado, que es un concepto muy relevante, con la reducción de barreras arancelarias, con la eliminación de impuestos, y esto hasta cierto punto ha posibilitado la generación de riqueza. Sin embargo, en casi todos, al menos en muchos ejemplos, vamos a encontrar también que esto ha incrementado también una mayor desigualdad. Es decir, estamos generando riqueza, pero no se distribuye equitativamente. Creo que es el caso de Latinoamérica. Sí. Sí, comentas que en los 70s, ¿verdad? Yo tenía más bien la idea de que comenzó en los 80s, del 82 al 86 con Miguel de la Madrid. Eso fue en México. Bueno, sí, en México. Sí, en los 80s también hubo un boom muy importante en el neoliberalismo. Fue cuando se empezó a globalizar todo y así, ¿no? Totalmente, se forma el GATT en el 84, está Margaret Thatcher en Reino Unido, tenemos a Ronald Reagan aquí en Estados Unidos, es decir, que es como la cumbre del neoliberalismo como narrativa global. Ajá. En realidad el neoliberalismo tiene es muy difícil que una teoría económica o intelectual tenga fecha de nacimiento. Ah, sí, bueno, pero cuando más le pegó a... Sí, pero en el caso del neoliberalismo sí se precisa el día que nació, o al menos los días en que nació. Ajá. Fue entre el 26 y el 30 de agosto de 1938. Ahí nace, en esas fechas nace el neoliberalismo. Y hay un pretexto, Lippmann creo se llama, el intelectual. Friedman, que es, Thomas Friedman. Sí. No, ese. Oh, sí. Llegan a un simposio en París para discutir su libro de él, y llegan muchos, por cierto fue el único norteamericano que llega a esa reunión, y muchos intelectuales europeos, un tal Castillejo y no me acuerdo de los otros nombres, pero fíjense que el tiempo se va rapidísimo, la verdad nos está tragando, vamos a tener que irnos a una pausa, y vamos a regresar un ratito más, no se vayan, que ahorita vamos a hablar cómo nace el neoliberalismo, cómo se va extendiendo, quiénes son sus ideólogos y quién lo pone en práctica y qué países lo inician. Regresamos, no se vayan.
¿Quieres promover tu negocio, producto o servicio y no sabes cómo? Provicom TV es la única productora y agencia de publicidad desarrollando estrategias y campañas publicitarias y plataformas digitales. ¿Quieres abrir tu propio canal de YouTube para monetizar en poco tiempo? Contáctanos. Aquí te decimos cómo hacerlo. Provicom TV, sirviendo al mercado de Texas desde 1992. Bueno, regresamos. Gracias por estar con nosotros. Pues quedamos en el segmento pasado que estamos hablando del neoliberalismo y decíamos que sus inicios o la cuna es en Chile. Pero anteriormente también yo les comentaba a ustedes que sí hay fecha de nacimiento de esa ideología económica, política, que fue en París, en 1938. En agosto de 1938, y la idea era buscar un sistema económico para contrarrestar o en contraparte de los totalitarismos que había en aquella época, como era el fascismo, el nazismo, el comunismo, el populismo, todos esos ismos. Entonces, para contrarrestar esos supuestos totalitarismos, nace esta idea del neoliberalismo. Y neoliberalismo es porque es traducido al español llano, que hablamos nosotros, sería el nuevo liberalismo, ¿verdad? Sí, el nuevo. Sí. Entonces quiere decir que había uno antes. Y ese pues a lo mejor era bueno o malo, no sé. Pero entonces para distinguirlo le ponen aquel neoliberalismo, el neoliberalismo clásico. Y este es el neoliberalismo. Y la idea era de que se estaban cancelando las libertades y que había que luchar por las libertades. Pero ¿cuáles libertades? La de expresión, de ser libre de trabajar donde yo quiera, y muchas cosas se discutieron. Pero lo que más prevaleció, según tengo entendido, según me he enterado, es que la libertad de que un individuo debe de comprar lo que quiera. Entonces, eso se llevó al mercado. Y entonces se le dejó al mercado, pues digamos que las facilidades. Sí, que el mercado era el que iba a regular todo y que con eso la gente iba a estar contenta. Y había que reducir los gobiernos. Eso es lo que más o menos me he enterado. Y no sé qué opinión tengas, Mauricio, de eso. Sí, el neoliberalismo, al igual que otras tantas políticas económicas, ha evolucionado y ha permeado de una manera distinta en cada país, en cada región. Tú hablabas del tema de Chile, pues tuvimos ese crecimiento económico y vimos, por ejemplo, también hay otros ejemplos, por ejemplo, y ya mucho más actuales, en los que vemos como financiamientos, por ejemplo, aquellos que préstamos del Banco Mundial, aquellos del Fondo Monetario Internacional, le dicen a los gobiernos que tienen un nivel alto de deuda, dice, oye, tienes que cambiar un poquito tu política económica, tienes que liberalizar otros mercados, oye, tienes que descentralizar este tipo de servicios, despresurizas un poquito tu gasto público y eso te va a ayudar a mejorar tu economía. Esa es la perspectiva del Banco Mundial y de alguna manera influyen en la política económica de estos países. A fin de conceder ciertos préstamos, ¿no? Esto es como un ejemplo que también incluso se podría percibir desde algunos casos como intervencionismo, correcto, desde otros como responsabilidad fiscal. Realmente es un debate que todavía está vigente. Sí, efectivamente. Voy a platicarles algunas anécdotas en particular de México, porque no quisiera yo hablar de los países que pues, son de Latinoamérica, pero tengo que guardarles mucho respeto. Sí sé que en Chile fue donde se inicia en América Latina y después pues aquí en Estados Unidos con Ronald Reagan, un poquito antes, en el 78, con Margaret Thatcher. Pero en México yo recuerdo estaba de presidente Miguel de la Madrid y veníamos de... Anteriormente había habido 2 sexenios o 3 sexenios donde se había hecho una economía interna y se había cerrado un poco
el comercio hacia el exterior. Y hubo un relativo beneficio, progreso en 2 sexenios, creo que fue el de Ruiz Cortines y López Mateos, o López Mateos y Díaz Ordaz. No quiero decir que yo estoy defendiendo las posturas, porque hay algunos que dicen que son represores y a lo mejor sí resulta cierto por lo del 68 y algunos otros casos. Pero el caso nada más de lo que es el caso económico, esos 2 sexenios, sobre todo el de López Mateos y de Díaz Ordaz, fueron de un crecimiento razonable, arriba del 4%. Y me acuerdo que vinieron 2 sexenios irresponsables, se gastó muchísimo dinero. Dicen, yo en esa época no tenía yo mucho conocimiento, no estaba yo muy enterado, pero que el gobierno estaba muy obeso, es decir, se gastaba mucho en el mismo gobierno, el gasto corriente era muchísimo. Entonces llega Miguel de la Madrid y allí inicia el neoliberalismo. Yo recuerdo que había un secretario de Estado, Jesús Silva Gerso. Claro. Yo lo admiraba a ese señor, porque había sido secretario de Hacienda con López Portillo y continúa con Miguel de la Madrid. Entonces yo incluso, ya me estaba yo como enterando de la política, y yo le apostaba a él que fuera el nuevo presidente. Incluso con mis compañeros, yo le voy, porque lo vi en un discurso exponer con López Portillo, me gustó su tema, o sea, cómo le explicó al pueblo lo que estaba sucediendo. Y fíjense algo que a lo mejor ustedes están muy jóvenes y no lo recuerdan, no lo han leído. Él va y hace un discurso en París, creo. No soy muy seguro, pero que fue en París, en el Banco Mundial o el Fondo Monetario. Y México estaba bien endeudado con Miguel de la Madrid. Se fue una depreciación de más del 3000% el peso, más del 3000% fue la depreciación, causado por 2 sexenios irresponsables, que se habían gastado mucho dinero. Se decían, bueno, la inflación estaba galopante. Y me acuerdo que este señor ya murió, tiene un hijo con el mismo nombre, Jesús Silva Gerso, va allí a París y hace un discurso. Y dice, yo no me niego de pagar, sí se va a pagar, México debe. Palabras más, palabras menos. Pero no voy a pagar para dejar mi pueblo muerto de hambre. Eso fue. Cuando llega a México, 2-3 días después, le piden la renuncia o él renuncia. Y me decepcionó porque yo quería que él fuera el siguiente presidente. Y nombran a un señor de nombre Gustavo Petricholi, que había sido maestro de muchos jóvenes economistas, entre ellos el siguiente presidente. Gustavo Petricholi había sido maestro de uno de ellos, y ese alumno ya estaba en el gobierno, en la Secretaría de Programación y Presupuesto, y él recomienda a su maestro para que llegue a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Realmente era como su empleado. Pero así es como recuerdo yo esas épocas. Y luego ahorita en el siguiente segmento platicamos un poco ya ustedes intervienen también, porque creo que me estoy robando todo el tiempo, cómo ya se mete de lleno el neoliberalismo a México y cómo le afecta. Y ahorita vamos a hablar de 3 cosas que yo tengo muy presente que ese sistema le provocó a México. Okay. Nos vamos a una pausa nuevamente, no se vayan, los esperamos de regreso, unos minutitos, segunditos y estamos de regreso.
¿Quieres promover tu negocio, producto o servicio y no sabes cómo? Provicom TV es la única productora y agencia de publicidad desarrollando estrategias y campañas publicitarias y plataformas digitales. ¿Quieres abrir tu propio canal de YouTube para monetizar en poco tiempo? Contáctanos. Aquí te decimos cómo hacerlo. Provicom TV, sirviendo al mercado de Texas desde 1992. Bueno, continuamos en nuestro programa y bueno, hace rato yo me tomé casi todo el tiempo, me lo robé, pero ahorita vamos a escuchar a Mauricio a ver qué nos comenta sobre el neoliberalismo. No sé si quieres hablar específicamente de México o de Latinoamérica. No, bueno, yo creo que en México han existido distintas etapas, ¿no? Unas etapas muy prometedoras y otras en las que hemos aprendido a reconocer las realidades, especialmente en materia de degradación del estado de bienestar en muchos sentidos. También, por ejemplo, en materia de retroceso en el caso de algunos casos, pero por otro lado también podemos ver ciertas oportunidades económicas que han hecho, como tú hace unos minutos comentabas, más ligero el Estado, que ha permitido tener una mayor maniobrabilidad económica. Y pues bueno, al menos en la administración actual yo creo que ha habido una lectura muy progresista relacionada. Al principio comentaba sobre las distintas formas de entender al neoliberalismo como tal, y creo que al menos desde una perspectiva de México, pues se trata de una, más que de una política económica, de una crítica a una razón política con la que fue implementada una política económica. En ese sentido, pues ahora sí que llamarse neoliberal es más bien una cuestión, una connotación negativa más que una estructura como tal económica. Pero sí, no lo vamos a ver igual en distintos países. No sé qué piensan ustedes. Siento que ibas a platicar también de este sexenio de Miguel de la Madrid, de que aparte de que comenzó, hubo una década, me parece, donde fue como la década perdida porque hubo como mucha depreciación y luego el cambio a los nuevos pesos, empezaron las privatizaciones, fue cuando se privatizó Aeroméxico, me parece, Teléfonos de México, no recuerdo qué otra, algo que ibas a platicar en esos intermedios de esa década. Me parece que también fue cuando estuvo el temblor del 85, que afectó a todo México. Fíjate que yo tengo unos apuntes aquí de ese caso. Creo que también ahí fue donde yo iba a interpretar de que no se planeó bien y más aparte fuimos como víctimas de las circunstancias por lo del terremoto, los cambios que no se planearon bien, no se tenía... Tú no nacías todo en el 85, ¿eh? No, yo nací tampoco. No. En los 90. Bueno, entonces creo que les llevo ventaja, ¿eh? Sí, entonces ahí tú tienes más historia Fíjense que contarnos. Déjenme platicarles algo del 85 y precisamente relacionado con este tema. Hay algunos textos de Paz, de Monsiváis, de Krause incluso, que se refieren a eso. Pero una lección que nos dio ese terremoto del 85. Yo en aquella época trabajaba en el transporte y trabajaba para la Ciudad de México en el transporte. Y recuerdo, yo viví en su plenitud ese terremoto. No voy a platicarles la historia personal de ese día porque estuve yo inmerso, incluso en el metro. Pero lo que les quiero decir es que ese día del temblor, precisamente relacionado con esto de que había que adelgazar el gobierno y todo eso, fue algo sorprendente. La ciudadanía salió, no había distinción de clases sociales, pobres, ricos, jóvenes, viejos, adultos, lo que sea, todo mundo salió a rescatar. Y yo no vivía en la época en que Lázaro Cárdenas nacionaliza la industria petrolera, pero lo comparo más o menos, no guardadas las asimetrías, sí, las escalas. Pero la historia dice que cuando Cárdenas anuncia en la noche la nacionalización del petróleo, al otro día
no sé si eso es cierto, pero los periódicos lo dicen, que al otro día amanecieron cerros en el Zócalo, en el Palacio de Bellas Artes, de cosas que la gente apoyaba para pagar la deuda de Pemex, para que le pagaran a las empresas petroleras. Las señoras ricas se quitaron las joyas, los aretes, los albañiles llegaron sus martillos, sus cucharas para repellar las paredes. Órale, señor presidente. O sea, fue un apoyo comunitario increíble para en esa época el primer mandatario. Bueno, en el temblor del 85, a lo mejor no fue para el gobierno, a lo mejor fue una reacción en contra del gobierno, porque la gente salió, rebasó a la autoridad. Yo trabajaba en el gobierno y me quedé 8 días en la oficina con la gente tratando de mandar los autobuses, capacitando a la gente, viendo qué es lo que... A lo mejor porque me obligaron, porque pues, yo dependía de las autoridades. Pero 8 días no fui a la casa y dormíamos 1 hora, media hora y ahora levantarse para poder ayudar. Yo no fui a rescatar los heridos, no, ni los muertos, pero sí a transportar a la gente. Me acuerdo, se cayó. Les comento algo impresionante. El metro se cayó, no había servicio. Yo estaba en Tasqueña, adentro del metro. Totalmente en crisis. Sí, estaba yo adentro del metro cuando sucedió el temblor. El temblor. Me salí y agarré un autobús que atravesaba la Ciudad de México y llegamos al mero centro de la ciudad y dijo el chofer, ya no se puede seguir porque ahí estaban los soldados y era como una ciudad bombardeada. Y se los platico así como lo viví. Estaba yo en una calle, en una esquina, y había una tienda de televisiones y todas las Televisa no estaba transmitiendo porque se habían caído las antenas, pero estaba transmitiendo TV Azteca, que estaba en el cerro allá en la Jusco, y estaba una televisión. Que también se privatizó, ¿verdad? Sí. TV Azteca también era del gobierno. También era del gobierno. Lo estaba viendo y decía, en la esquina de Arcos de Belén y Eje Central está a punto de caer un edificio. Y yo ahí estaba y que veo, y estaba así el edificio. ¿Y entonces, sí, entonces me salí y agarré el autobús rumbo al norte. Ajá. Había un hotel que en la esquina de la glorieta de Reforma e Insurgentes, que se llamaba El Continental, y estaba, incluso ahí había un show muy famoso de una violinista, Olga Brinsky se llamaba la señora, no sé si viva. Era algo increíble, era espantoso. Íbamos en el autobús y en la glorieta ahí se paró el autobús para ir caminando despacito, y el hotel se había la tierra floreado y estaba levantado como unos 5 o 6 minutos, así, no les miento, pues que si se lo imaginan, no, pues está mintiendo, no, estaba así, levantó el hotel hasta arriba, y era como de unos 10 pisos más, y wow, todos espantadísimos, y bueno, nos fuimos allá. Pero ¿a qué viene esto? Que la gente salió a rescatar, rebasó a las autoridades no podían hacer nada, y la ciudadanía salió a ayudar, a ofrecer el ayuda, el apoyo. Entonces, ahí se vio que ese sistema ya empezaba a hacer agua, porque ya estaba eso fue en el 85, Miguel de la Madrid entra en el 82 hasta el 86. Al 88. 88. Sí. Entonces ya empezaba, fue a la mitad del sexenio exactamente cuando sucede ese terremoto pero ahí se manifiesta que la sociedad, sin aparentemente desorganización, que había desorganización, se organiza en ese momento y ayuda, rebasa a las autoridades. Y entonces me acuerdo que yo leí en un libro por ahí que decía, hay que regresarle a la ciudadanía lo que es de la ciudadanía. Entonces la autoridad quedó totalmente rebasada, pero ya estaba en pleno apogeo el neoliberalismo en México, en aquella época. Wow, cerrando tu comentario, yo creo que ha habido 3 ocasiones en la historia en la que se dice que los mexicanos realmente nos hemos unido como tal. La que tú bien comentaste como Lázaro Cárdenas, la del temblor del 85 y un año después en el Mundial de México 86. Sí, un año después. Y luego también en esa época fue la única ¿Contra quién fue? ¿Contra Alemania?
No, el sí, mundial? no, pero en esa época también Sí, fue la que ganó Argentina. reina de belleza que la ganó México, Lupita Jones también. Ah. O sea, fue el 85, el Mundial 86 y la reina de México. No sé si la hayan comprado, pero fue la reina, Lupita Jones. Sí. Bueno, nos vamos a ir a otra pausa, no se vayan, regresamos rapidito y para el último segmento. ¿Quieres promover tu negocio, producto o servicio y no sabes cómo? Provicom TV es la única productora y agencia de publicidad desarrollando estrategias y campañas publicitarias y plataformas digitales. ¿Quieres abrir tu propio canal de YouTube para monetizar en poco tiempo? Contáctanos. Aquí te decimos cómo hacerlo. Provicom TV, sirviendo al mercado de Texas desde 1992. Bueno, gracias por continuar con nosotros y bueno, estábamos con el caso de México metido de lleno al neoliberalismo. Sí, bueno, ciertamente como ustedes comentan, desde esa década complicada en los 80s es en donde empieza a haber pues distintos cambios, distintas evoluciones de la política económica del país y lo mismo sucede en otras partes del mundo. Como tal se empieza a implementar esta liberalización, pasa con de la Madrid, pasa con Salinas, sigue sucediendo con Fox, pero pues a finales de la primera década del 2000, ya en este siglo, comienza todo ese agotamiento de esta política económica. Lo vemos primero en Estados Unidos, con la crisis de 2008, una crisis propiamente, se dice que autoinducida por la política monetaria del país, por todo el tema de la especulación, por la escasa estructura de los mercados internacionales, que derivó de una crisis que pudo haber sido local a una cuestión con implicaciones totalmente globales, es correcto. Entonces yo creo que en ese momento en el que el mundo empieza a reflexionar, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué nuestro sistema económico posee estas vulnerabilidades? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Es ahí donde nosotros, bueno, tenemos que empezar a buscar algunas alternativas que pudieran ser de utilidad para sobrellevar, para tener una mayor igualdad, como no la había ocurrido, porque pues mayor crecimiento no es mayor desarrollo. Correcto, así es. Entonces yo creo que es algo que igualmente actualmente la administración actual ha reconocido y promueve mucho esta parte de desarrollo, pero a través del bienestar primero. Sí, sí. Sí, porque el desarrollo nada más fue para los de arriba. O sea, comentábamos la otra vez de que la intención, en vez de que era comenzar desde abajo, más bien es de que llovió arriba para que goteara abajo. Bueno, pero pues lo que goteó fue muy poquito. Bueno, ya ahí yo tengo otro símil ahí. Yo digo que sí, efectivamente decían que si llueve mucho arriba, gotea abajo, pero a lo mejor no es cierto. Pero yo digo que antes que cayeran las gotas abajo, los de arriba ponían otro vaso. Ah, ¿sí? Para que no llegara abajo. O sea, sí es el símil que yo pondría. ¿Todavía? Y entonces no les llegó, a los de abajo no les llegó. Pero déjenme platicarles algo de los sexenios de Miguel de la Madrid, de Salinas. Bueno, Miguel empezó a privatizar, sí. Ya porque había unas cartas de intención que el Fondo Monetario Internacional le daba al país. Dice, aquí está tu préstamo, esta es una intención, es como un banco. Por ejemplo, tú vas a comprar una casa aquí y el banco te extiende una carta de cuánto calificas. O sea, de acuerdo a tu crédito, lo que ganas, lo que gastas, todo lo que debes, y entonces te queda esto. Bueno, aquí en Estados Unidos te tiene que sobrar un 30-35% de tus ingresos para que califiques para comprar una propiedad. Debe ser suficiente para que la pagues y obviamente tienes que tener un crédito, un historial crediticio, todo eso. Entonces, pero en México te decían, esta es tu carta de intención, te puedo prestar, no sé, tantos millones de dólares, siempre y cuando hagas esto. Y entonces eran las famosas, el famoso consenso de Washington, donde decía, tienes que privatizar las minas, las telecomunicaciones, la energía, lo que era, por ejemplo, petróleos, la electricidad,
O sea, todo lo que era del gobierno, hay que ferrocarriles, todo eso. Entonces, con Miguel empieza a privatizarse, no mucho, pero sí se avanzó bastante. Cuando llega Salinas, ahí fue una de las joyas de la corona, porque se privatiza, lo primerito que se privatiza es Pemex, Teléfonos de México. Telmex. Y yo recuerdo que yo trabajaba y tenía varios amigos, y uno de ellos, Jaime se llama, me decía, oye Tom, yo no le entiendo este gobierno, ¿cómo va a estar vendiendo las empresas? Y entonces después de qué va a vivir el gobierno. Y yo decía, no, yo sí le entiendo, te explico. Dice, mira, si se vende la empresa y la compra un empresario, él le va a dar empleo, en esa empresa van a trabajar los trabajadores, ellos van a pagar impuestos, el empresario va a pagar impuestos, entonces va a haber el dinero, el gobierno va a recibir dinero. Esa era la premisa. Sí, la premisa. Sin embargo, no resultó. No resultó. Eso sería para otro tema. Importantísimo, que pues, y el dueño de Teléfonos de México sigue siendo el más rico de México. Sí. ¿Por cuánto tiempo? Pues ya tiene bastante. 30 y tantos años. Los presidentes se van, pero los empresarios más luego ricos, siguieron los bancos. se quedan. Luego siguieron los bancos, luego las minas, y se va Salinas, y luego viene diciembre y llega Zedillo. Bueno, antes de eso hay dos eventos importantísimos en México, producto del neoliberalismo. Uno a lo mejor no, pero sí el levantamiento de Chiapas, hay una guerrilla. Y eso incluso el ejército zapatista de Liberación Nacional dice que es por el neoliberalismo. Eso es así de claro. Sí. Lo dice, se levanten armas. A lo mejor no estaba armado, pero sí estaba entrenado y traía fusiles viejos, pero traía. Y entonces sí le causó una sacudida al pueblo mexicano, bueno, al gobierno y al mundo también, ¿eh? Sí. Sí, fue muy viral estas mujeres con pasamontañas y hablando en micrófono. Sí. Y luego el asesinato del candidato en aquella época de Luis Donaldo Colosio. Fueron más o menos en la misma. Tuvo terrible, ¿eh? Tuvo terrible ese al final de ese sexenio, lo sustituye Zedillo y toma posición el 1 de diciembre, y el 10 de diciembre hay una devaluación. Bueno, con Salinas el dólar estaba a más de 3,000 pesos el dólar. Le quita 3 ceros y entonces vale en esa época 3 pesos el dólar. Porque Salinas le quita 3 ceros. Los nuevos pesos. Sí, y entonces dicen los viejos. ¿Sé cuáles? ¿De los nuevos o los viejos pesos? Pero así se queda. Y luego viene Zedillo y el 10 de diciembre, pues ahí le dicen que el error de diciembre. Porque dijo que, fíjate, una frase de ambos. Dice Zedillo, es que me dejaron la economía colgada de alfileres. Por eso se me cayó. Con Jaime Serra Puche era el secretario de Hacienda. Y le contesta a Zedillo, sí, pero tú le quitaste los alfileres. Sí, estaba colgada con alfileres, pero tú le quitaste los alfileres, tú la tiraste. Okay, entonces, bueno, también se devalúa el peso, y yo entonces tenía yo un pequeño negocio y pues me fui a la quiebra. Sí. Sí, pero siguió vendiendo. Zedillo vendió ferrocarriles nacionales, siguió privatizando, y después vino el gobierno del PAN, sustituyen al PRI, viene el gobierno del PAN, pero ahora sí ya de eso ya nos puedes platicar algo del PAN. Bueno, lo que comentas es muy interesante, o sea, no únicamente son las implicaciones económicas, sino también los sociales. El ejemplo que comentas de Chiapas es muy interesante. Ciertamente creo que 1994 fue el año que cambió México para siempre en muchos aspectos, y como resultado, digamos, si lo trasladamos a la esfera internacional, también fue en parte el resultado de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Me faltó decirte eso. O sea, yo creo que hay un punto ahí fundamental en esta cronología de la política monetaria de México, y que también definiría los años siguientes,
incluso hasta hace unos pocos años donde se renegoció el Telecán para firmar el TEMEC, pero siempre con esta visión de este liberalismo, de esta facilidad para transferir recursos a través de las fronteras. Y pues bueno, ya no vemos el neoliberalismo de hace años, que era más con tendencia a una globalización. Creo que ahora transitamos hacia una regionalización, que es la regionalización de América del Norte como tal. Y yo tendría ahí una pregunta para ustedes, como jóvenes, ya que estamos entendiendo un poquito el neoliberalismo. Para ti, Karina, este gobierno, esta administración actual en México, pues dice que está en contra totalmente del neoliberalismo. Ajá. ¿Tú qué crees, que sigue el neoliberalismo o ya? Sí, totalmente. A ver, dame unos ejemplos. Para al menos la clase media, que es de donde yo me identifico, o sea, pagar una casa, o sea, es imposible. O sea, se supone que mi sueldo debería de darme para darme al menos un hogar, o al menos para la canasta básica. O sea, no hay manera. No alcanza. O sea, no alcanza. Los créditos a los que tenemos que hacer uso para alcanzar una casa, por ejemplo, el Infonavit, o sea, te presta más o menos a alguien de mi edad con un sueldo un poquito más del mínimo, vamos a decir 15,000 pesos mensuales, te ajusta como para más o menos, si es que empezaste a trabajar desde los 17, 18 años, para alguien que ya viene por los 26, 27 años, ajusta una casa a lo mejor de 600,000 a 800,000 pesos, endeudarte por 30 años, pero pues más aparte pues necesitas tu sustento, ¿no? O sea, sí. Acceso a servicios médicos, vas a necesitar alguna emergencia algún día, movilidad, la canasta básica, el mandado, cualquier cosa. O sea, yo siento que no da, o sea, el sueldo no da ni siquiera, o sea, para ti el neoliberalismo no se ha ido de México, no, ahorita. No. Sigue. Sí. ¿Para ti, Mauri? Bueno, ciertamente, bueno, es muy complicado hablar del neoliberalismo como tal, si está vigente o no. Yo creo que ha habido ciertas evoluciones que han modificado también el comportamiento de la política monetaria. Yo creo que la política monetaria de México ha evolucionado mucho. No podemos, digamos que afirmar que tenemos como la misma visión del país que teníamos 10 años antes, 20 o 30 años. Creo que ahora también es un mundo mucho más distinto al cual hay que adaptarse de alguna u otra manera. Hemos visto también como todas las vulnerabilidades del sistema económico internacional, lo vimos con el COVID, recién hace un par de años, lo vimos cuando se tapó el canal de Suez y cómo la cadena de suministros pues quedó totalmente colapsada. Interrumpida. Ahora digamos que la liberalización económica transita una economía mixta al reconocer todas estas vulnerabilidades del sistema, y pues bueno, creo que es ahí donde se dirige el país. Y más aparte, o sea, ahorita ¿recuerdan alguna medida que se haya tomado para contrarrestar eso? Creo que nada más de las intenciones que vi en las mañaneras era agregarle más impuesto a plataformas de streaming y a bancas digitales. Pero de ahí en más, ¿recuerdan alguna otra medida para contrarrestar el neoliberalismo? No sé, creo, bueno, a lo mejor no estoy bien enterado, pero al menos creo que esta administración suspendió totalmente la venta de los bienes nacionales. Esa es una parte importantísima. Okay. Y al contrario, empezó a adquirir. Porque, por ejemplo, en la vida de México, jamás México había comprado una refinería en el extranjero. Nunca. Jamás. O no sé si ustedes históricamente sepan que México haya comprado una refinería en el extranjero. Y esta fue la primera vez que ya México, ok, dice, aquí estoy yo. Hizo una, a lo mejor hay muchas críticas en ese sentido, habría que analizar si está bien o está porque mal. Se supone que ya todos los demás se están moviendo a energías más limpias. Bueno, eso de energías más limpias sería un tema importantísimo tocarlo, porque la gente, la mayoría, nos enfocamos nada más a los combustibles. Ajá. Pero no pensamos en el plástico, no pensamos en la pintura, en los residuales, eso no se va a acabar.
Eso es de la petroquímica, tenemos que sacarlo de esos recursos. Entonces no se va a acabar eso, va a existir, va a seguir existiendo. Pero creo que ha habido avances, no sé, yo opinaría que sí. Separó al menos la venta de los bienes nacionales, separaron, eso sí. Ya no hay contratos, por ejemplo, de las famosas rondas de Pemex. Sí, pero el empobrecimiento, ¿cuántas personas pobres hay ahorita que pueden tener una vida digna? Creo que salieron 5 millones de pobres con este sexenio, ya estadísticamente con el INEGI. No sé tú qué información tengas. Ciertamente, yo creo que el gobierno, si bien ha mantenido una política económica congruente, es ahí donde se trasladan algunos de sus resultados, en el incremento de la percepción del bienestar, en tener un enfoque más social, que también se traslada, como por ejemplo también con la creación de mayores empleos, con la creación de nuevas empresas, también con el empoderamiento también de algunas empresas estatales ya existentes. Es el caso de Pemex, es el caso de CFE, sí. el caso de Conagua, infraestructuras críticas necesarias para la estabilidad del país. Y para la soberanía. Para la soberanía. Sí. Bueno, fíjense que el tiempo se nos ha ido como agua. Ya no tenemos más tiempo, ya la producción nos está diciendo que le cortemos. Los invito para un siguiente programa, que estén conmigo, por favor. Sí, muchísimas gracias, Mauricio, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Karina. Esperamos el siguiente programa y ustedes también nos acompañen nuevamente. Hasta luego, gracias.